Bueno, buenos días a todos, gracias por haber venido y esperamos que esta mañana poética sea de vuestro grado. Veo que ya aquí han cambiado el agua por algo. Todavía queda un representante. No sé bien qué va a resultar de este diálogo, pero queremos agradecer a la Editorial Páramo el haber elegido nuestro centro para presentar el libro Incluso sin palabras en Madrid. Así que los dejamos para que los ponentes se vayan presentando y bueno, y luego seguiremos o seguirán compartiendo el brindis. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos también por haber venido. Soy Javier Campelo de la Editorial Páramo. Muchas gracias al Centro de Arte Moderno, lo primero, y también al autor, a Rafael Flores. Y yo voy a ser muy breve. Lo único que quiero decir, o lo único que me interesa decir y explicar o dar pie a él para que explique es el proceso de creación literaria. A mí me gusta mucho ponerme en el lugar del escritor, en este caso del poeta, si lo podemos traspolar, o si fuese un músico, el proceso de composición, lo que es la inspiración, y no sé, compararlo o saber de dónde nace, ¿no?, la poesía. Entonces, primeramente, más que hablar o dar una idea o una impresión, me gustaría preguntarle directamente cómo nacen los poemas, si tiene mucho que ver la inspiración o es trabajo, o de dónde surge en general su poesía. No lo sé, me había salido así. Bueno, pues entonces rebobinamos y no digo nada. No queda pendiente la pregunta. No se salva. Sí, pues nada. Bueno, amigas y amigos, estamos en casa aquí, es un sitio donde ocurren muchas cosas que tienen que ver con la poesía, con el ensayo, con la música, con el cine, e incluso aquí realmente se siente, se piensa, se vive con el pensamiento de que nuestro verdadero territorio es la lengua, ¿no? Entonces habrá gente muchas veces de distintas nacionalidades españolas, distintos países, distintas geografías, como también de Latinoamérica. En verdad, aquí hay una especie de lugar de gran oído, de gran odeón de la cultura latinoamericana. Y no es ocioso, digamos, señalarlo, insistir en ello, porque el poeta Javier Damas, nuestro amigo, tiene muy claro que el océano Atlántico es un agua que nos sirve para relacionar un lado y el otro de los continentes, ¿no? Y le constan sus andanzas por Latinoamérica y sus diversos trabajos y ocupaciones por allá. Presentar un poeta para mí es a veces una especie de contrasentido, porque evidentemente es difícil entrar. En primer lugar está el libro, y es difícil entrar a una temperatura de palabras, a una calidad de palabras como, por ejemplo, este pequeño poema que es Aire de lilas. Como sol de marzo quiebra la pereza del callado vegetal. Tú, aire de lilas, todo lo perturbas. Claro, es un poco difícil acercarse a este clima de palabras, ¿no? Tú, aire de lilas, todo lo perfuma, todo lo perturbas. En ese sentido, tengo que decir que lo conozco de hace muchos años, lo he visto trajinar poesía y trajinar derecho, lo he visto trajinar calles de Valladolid, lo he visto trajinar bares, copas, pero bueno, todo eso habla muy bien de él, porque
en realidad es un hombre que ha hecho muchas cosas, que ha modificado muchas instituciones sociales suyas, pero volver a este libro, reeditar este libro, me parece que es conectar con aquel muchacho que yo conocí, con una portentosa bufanda de pilosidad que le rodeaba la cabeza, el cuello, como se puede observar en la foto del libro, y no sé qué fue de aquello. Y bueno, de la presentación en ese sentido tengo que decir que he sentido que me encontraba con aquel muchacho, que en realidad no es un poeta que tengamos que buscarlo a través de las crónicas periodísticas, las crónicas televisivas, etcétera, etcétera, sino que está en su obra y en la amistad, con la palabra ejercida con ciertos amigos, ¿no? Y en ese orden creo que repite o reitera la tradición de la gran poesía, ¿no? O sea, la de Rimbaud en un mísero hotel frente a la Sorbona, sintiendo el piar de los pájaros y el olor del pan, y la espalda de los críticos literarios, o Vallejo también en París, muriendo en un día jueves y por aguacero, ¿no? En ese sentido creo que la poesía de Javier está en el libro, está en la obra, y probablemente lo más interesante de lo que vayamos a vivir hoy sea escucharlo, leer, y si él no quiere leer, lo leeremos nosotros, pero el hecho es este, ¿no? Lo que hay aquí. Un libro muy atrevido en todos los sentidos, con una mirada inocente a las cosas, quiero decir con una mirada sin prejuicios, quizás una de las grandes cosas de la juventud de la vida, y en orden no solo de los significados, sino también de los significantes, en orden no solo del poema, sino de la imposición del texto en la página, en el orden de saber que el silencio, los vacíos, los blancos, las cortesías en una página también significan como el silencio en la música, ¿no? Es un libro que me ha hecho encontrarme con muchas cosas secretas de Javier, porque él no es un hombre enfático en decir su pensamiento, lo dice con claridad y los trabaja con claridad, y probablemente en las otras áreas que yo no he trajinado con él, las áreas del derecho, etcétera, tenga otra personalidad, pero con la poesía es un hombre muy cauto, muy sobrio, y está en la palabra, está en la escritura eso, ¿no? Tengo que decir que junto con él y su panda vallisoletana, viví noches maravillosas, y gran parte de esa tribu ha seguido insistiendo, pero quizás uno de los perseverantes más eficaces ha sido Javier, ¿no? Había dos mundos en Javier en la década de los 80, ¿no? El poeta, el bohemio, el atorrante, diríamos los criollos, y a la vez aquel estudioso que hizo gran carrera, y creo que en los dos ámbitos ha desarrollado su condición humana, su condición social, y este libro de alguna manera viene a cerrar un arco muy importante, y está dedicado a una mujer. Esa mujer, me acuerdo perfectamente de ella, era musa de vallisoletanos, o sea, lo era de él y de otros amigos. No lo fue de mí, por desgracia, o sea, solamente fue anfitriona en algunas ocasiones, pero fue muy importante para el grupo, o sea, trajo mucha luz al grupo, trajo cierta sutil presencia de lo extraño
y a la vez próximo, ¿no? Entonces, tengo que agradecerle que esa figura que nos rodeaba, que nos hacía compañía, que no lucía, no estaba ella para lucirse, estaba, haya sido, bueno, inspiración importante en este libro, ¿no? Por otro lado, me he encontrado con cosas que algunas veces salieron en las conversaciones, pero insisto, sin énfasis, y en ese orden voy a recordarla ahora, ¿no? Es un bellísimo poema que me voy a permitir leerlo sin preguntar si me lo dejáis leer. Es un poema que, para mi modesto y leal entender, hace referencia a la guerra del 36, a los muertos en las cunetas, o a los muertos en los cementerios, y que solamente la sutileza de sentirlo, de conocerlo, nos puede hacer mirar aquello, ¿no? Pero su aire es universal, puede estar instalado en cualquier lugar del mundo, cuando el tema de la vida y la muerte es el que nos interroga, el que nos convoca, ¿no? El título es Nocturno, está dedicado a Luis del Álamo, Jerez de los Caballeros. Dice: polen de luna en la copa del ciprés. En el pueblo de Cal pudo ser fiesta la noche. El ladrillo lejano, destello cegador, sueño imposible. Voces mártires que estrellan en la cal sus ilusiones. Montes oliveros, bajo sus labios silencio sepulcral. Errático vagar, señal hiriente, angustia. Hasta a los muertos. Bueno, junto con esas ondas extraordinarias y abismales, expresiones de un hombre que nunca ha estado desatento ni desatendido de la situación social, de la situación histórica, la otra, la poética de la infancia, la poética que sabe de la fugacidad de las cosas y que en función del arte, en función de la palabra, es atraparlas y convertirlas en permanencia, ¿no? En ese sentido, creo que un amplísimo espectro de aquellos años en que no sabíamos qué íbamos a hacer, están en este libro, y me parece que tenemos unos comienzos y el diseño de lo que en el futuro sería o será la voz de Javier Ramos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Javier Campelo por la amistad y amistad reciente. Nos conocimos en junio pasado y la verdad es que desde el punto de vista literario creo que tuvimos una especie de fluxazo. A mí me encantó su línea editorial y entonces llegamos a un acuerdo con los libros. Creo que yo estoy entusiasmado con el libro, tal y como está editado, él lo sabe. Y agradecer a Rafa, que nos conocemos el otro día, hacía memoria desde el año 88, o sea que ya ha llovido un poquito, quedamos mejor. Y agradecer también a todos vosotros, porque muchísimas caras conocidas, de tiempos muy dispares, y como uno no renuncia a ser quien ha sido en ningún momento, para mí eso es una clave vital, y eso está en mi poesía. Yo no puedo renunciar
uno va pasando etapas vitales, pero cambiando de modo de ver el mundo, pero uno no puede renunciar a sí mismo, porque uno es quien es por quien fue, y eso para mí es un elemento sustancial. Y además, a veces mucho más que las ideas vale la gente. Es decir, las ideas están bien, pero si uno no, como clave fundamental de las ideas, si uno no sabe valorar a la gente que le ha hecho ser quien es, vale. Entonces, primero, muchísimas gracias. Hay gente de mi familia, hay amigos de los primeros 80, y amigos más recientes. Muchas gracias. Mi poesía. Yo llevo escribiendo siempre. Esa es la línea esencial. Efectivamente, el libro responde a la época en que nos conocimos Rafa y yo. Bueno, luego el lugar tiene una magia especial. Yo digo que tengo síndrome de indiano, y para mí el indiano es un personaje muy maltratado en la literatura española, porque se le hace un cliché cuando el español que va a América y luego vuelve, lo único que le interesa a Lope, por ejemplo, y a la mayor parte de los autores del teatro del siglo de oro, es que tiene mucho dinero. Entonces el cliché, pero para mí el indiano significa otra cosa. Somos los que tenemos, bueno, y en Asturias y en el norte de León, el indiano es el que tenía la casona, y también, para mí el indiano es el que tiene la cabeza a uno y al otro lado del océano. Y eso para mí es inevitable. Yo fui en 1994 por primera vez a América, a Lima, a Perú, a la Pontificia Universidad Católica del Perú, y me encontré casi como en casa. Hice muchísimos amigos, algún enemigo, si se me permite la broma, y en esa medida este lugar recoge algo que para mí es muy íntimo, que es esa relación también con América, que a veces tenemos muy eclipsada desde este lado del océano. Y mi poesía siempre ha sido algo muy íntimo, porque yo escribía, hice lecturas en los años, a mediados de los años 80, finales de los 80, está Teria Bejón, que me acompañó en algunas, en esa época. Pero es verdad que yo, aparte de publicar algún poema suelto en algún sitio muy recóndito, pues no llegué a publicar nunca un libro. Y no llegué a publicarlo por dos razones. Una, por pudor, porque efectivamente yo en poesía no hablo fuerte. Yo en poesía no he querido hablar fuerte, ni quiero hablar fuerte. Yo en poesía me planteo más dudas que seguridades. El derecho es otra cosa. Pero en poesía me planteo siempre más dudas que seguridades. Y creo que eso es, desde mi punto de vista, para mí es una necesidad de honestidad. Yo en poesía tengo intuiciones, yo escribo, no soy un teórico de la poesía. Como no soy un teórico de la poesía, vale, puedo teorizar o puedo luego examinar poesía ajena y llegar a determinadas conclusiones y teorizar. Pero yo en mi poesía me resulta muy difícil teorizar. Sí que tengo claro lo que hago intuitivamente, y de hecho cuando publiqué hace 2 años La Edad de Hierro, pues se lo pasé a uno de los amigos del grupo y me dijo, no, no, mira, mi poética es esa, no me cuestiones lo que son las bases de lo que estoy escribiendo, me da igual lo que pienso, porque intuitivamente estoy seguro, sé lo que hago, tengo una cierta, pero tampoco me interesa ni busco teorizar. Me preguntaba Javier de dónde viene mi poesía. Mi poesía viene de un diálogo conmigo mismo, con una especie de oración
oración callada, íntima, laica, no sé. Viene de la necesidad de comprender el mundo, pero no explicármelo racionalmente. Benjamin hablaba de las iluminaciones profanas, Walter Benjamin. Para mí la poesía es iluminación profana, a mí me ayuda a clarificar, pero a clarificarme no racionalmente, sino intuitivamente, me da flashes. ¿Dónde viene? Bueno, siempre ha sido un mito desde el romanticismo, la idea del poeta, las musas, la inspiración. Yo nunca desconozco lo que es la página en blanco, porque yo siempre llevo un cuaderno, una libreta donde voy anotando ideas y sobre las ideas trabajo. Y cuando tengo un tema, pues de repente lo relaciono y entonces tomo notas. Y luego el punto de partida siempre para el trabajo, porque escribir es trabajar. Yo de joven tenía también el mito de la inspiración, bueno, ya llegará. Escribir es trabajar. Tiene un elemento de inspiración indudable, pero si uno no se pone a trabajar, las cosas no salen. Incluso sin palabras, es un libro de amor que se dedica a Marisa. Para mí la poesía es experiencia vital, mucho más que planteamiento ideológico. Si mi poesía se interpreta desde lo ideológico, yo creo que hay un error. Y de hecho, lo poético indudablemente refleja mi modo de pensar y mi modo de ver, pero nunca, siempre intento huir del obsceno. Y lo obsceno es lo que uno reflejaría las ideas del modo... Porque a mí me parece que la poesía tiene que ser más amplia, tiene que reflejar una experiencia universal. Incluso sin palabras, bueno, no sé si me quieres preguntar algo más. Tenía una segunda pregunta. Era, aparte de la poesía en general, los poemas visuales, cómo se crean, cómo se conciben y cómo se desarrollan. Porque tiene mucho de visual el libro. Bueno, los poemas visuales, y no sé si se pueden empezar a pasar lo del proyector. Los poemas visuales son... Creo que como no lo pasemos nosotros... Bueno, pues me voy allí, os lo paso y os lo cuento desde allí. Y luego ya leo poemas. No me quito, ¿no? Bueno, en la portada hay una foto que donde estamos, esta es la foto original, Mario Pérez Antolín y Luis del Álamo, y me hacía mucha gracia en Santander en el año 90, en el momento de este libro. Bueno, este es un poema visual. Los 5 poemas visuales que os pongo aquí, que pertenecen al libro, me dieron el segundo accessit del premio Francisco Pino de Poesía Visual en el año 2011. Aprendí del tiempo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, en los días de la semana. Está dedicado a Rebeca, mi sobrina, y la pregunta es, ¿pero cuándo terminan los días de la semana? Un grito. Esto es un grito para resonar en la extensa planicie del páramo absoluto. Está un poco pequeño. ¿De dónde surge la poesía visual? Ahora os voy a mostrar. Este es un poema, forma da tu vivir pero airiforme, Francisco Pino. Enmudecer de pronto, todo lo dicho basta, incluso sin palabras, el poema resbala por la negra pendiente.
tempus vacum tiene una cita de Jacques Prévert, y cuando todo el mundo haya matado a todo el mundo, las máquinas hablarán de los hombres como los hombres hablaban de los dioses. Cubiertos por el polvo de la tarde, 1000 años de penuria y desconsuelo, al batir de palomas en un vuelo, con plumas azoradas en alarde. Tiempo vacío, silencio de redonda, de blanca, de negra, de corchea, adherido sin cesar por ligaduras, solo una melodía real se percibe a lo lejos. Y este es un poema visual, también dedicado a Marisa, toca, bueno, ahí lo veis, toca Bach, es un poema muy inspirado también en cosas de Francisco Pino, poeta vallisoletano que marcó toda una tendencia de poesía experimental. Tu silueta quiero ver, silueta al piano, silueta toca re, retoca, silueta erguida al piano, silueta, nada más, silueta toca Bach, nada más, Marisa. Me pedían, bueno, este es el primer borrador del poema de Aprendí el tiempo, y entonces, ¿de dónde surge? Surge de una pregunta que hizo mi sobrina Rebeca a su madre, que cuándo se acaban los días de la semana. Mamá, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Como decía mi sobrino Germán, que tiene 5 años, a su padre, debe ser una percepción infantil, le decía, papá, es injusto. Ahora, después de Navidades, 5 días de clase y solo 2 sin clase. Bueno, pues es... Este es el del grito, el borrador inicial. Los poemas, estos poemas son, como digo, aproximadamente... Y eso es una boca, ¿no? Eso es una especie de boca, sí. De los años 80, 90, y estos fui pasándolos al ordenador. Yo empecé a utilizar el ordenador por mí mismo en el año 93, y en los años 90 empecé a pasarlos a ordenador, y luego hice una revisión general hace 6 años. Y el grito, bueno, la parte final, el poema resbala en la negra pendiente, en el texto en papel, en el primer borrador no resbala ni cae, pero luego cuando en versiones posteriores a mano, que no, ya caía, el propio texto en ese caso a mí me lo pedían. El de tiempo vacío, pues el esquema inicial del título pues era distinto. Bueno, yo juego a veces con la escritura con grafos, con signos griegos de cuando aprendí griego en el bachillerato, y las S, bueno, yo escribo un poco raro, ¿no? Pero tengo un tipo de... Y entonces, bueno, eso juego intuitivamente, no lo he dicho nunca, es la primera vez que lo digo, pero siempre intuitivamente pues juego con los grafos griegos que pues me gustaban cuando estudiaba el bachillerato. Y el poema de Bach, pues prácticamente estaba bien prefigurado en el papel, cuando luego lo paso a ordenador. Este está muy respetado. Y bueno, este es otro poema que puedo leer luego, que está directamente relacionado con este, y que esta versión, no sé si es la última, sabes, entre tus dedos salta el misterio del ritmo, del compás, tris, tras, toca mi Bach, haz un silencio nada más, quiero escuchar tus dedos, toca Bach, y ver tu silueta erguida y nada más, frente al piano, toca Bach, nada más, ni menos, toca Bach, tu silueta. Más o menos, yo lo respeta. Bueno, este es otro. Y este es un poema, lo voy a dejar, bueno, esto es el año 88, precisamente cuando
unos meses antes de conocer a Rafa. Estas fueron las primeras jornadas de poesía en la universidad que organizamos. Pues ahí está, algunos lo conocerán, Antonio Carvajal, que hoy es un poeta consagrado, están Luis Alonso, Carlos Medrano, Mario Pérez Antolín, Antonio Piedra, Antonio Villarreal, que es el que está en primer plano, que falleció ya, granadino, sabio de la poesía, y está Marisa también. Y bueno, este es otro poema que no he mantenido. Este poema se titula Urueña, y no he mantenido toda la visualidad en la versión del libro. Atalaya de luz hacia el crepúsculo y campos, 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 son casi multitudes despobladas a cubrir la infinitud del horizonte. Mis padres son de dos pueblitos muy próximos a Urueña, que se llaman Cotanes, y uno va por la carretera de La Coruña hacia La Coruña, se encuentra con Cotanes, y a 2 kilómetros está el pueblo de mi madre, Pozuelo. Yo iba siempre de pequeño y sigo yendo, a veces voy a León, y de retorno me escapo, me doy un paseo por Cotanes o por Pozuelo y vuelvo para Valladolid. Y me da una cierta tranquilidad retornar a la tierra de mis abuelos. Y este poema es Urueña, que está a 15 kilómetros, como mucho 15-20 kilómetros de los dos pueblos. Urueña tiene, bueno, ahora es un sitio muy famoso, muy conocido, porque pues está muy restaurado el pueblo y es un pueblo de libros, pero era un mito, para mí es una especie de mito infantil, porque mi madre no había ido a Urueña y siempre veía desde su pueblo, veía las murallas de Urueña, y yo la llevé a Urueña por primera vez para que viera qué escondían las murallas de Urueña. Bueno, este es un poema visual que no está en el libro, que estará en un libro posterior. Es un poema visual del año 84, y que también es una especie de recreación de los pueblos de mis padres, muy imaginaria, y bueno, jugando un poco con distintas experiencias. Bueno, lo que muestra mi poesía visual también, que es lo que yo creo que es interesante, es que es expresión de mi vida, de mi pasado, y en esa medida uno proyecta sobre la escritura, sobre lo que crea. A mí me pasa al menos parte de uno mismo, lo más íntimo. ¿Puedo hacer preguntas? Sí, puedes hacer preguntas. Porque ya te las he hecho y que no te he hecho ninguna. Pues venga. Decías antes que había dos carriles en tu vida, ¿no? El derecho, ¿no? Y la poesía, que la poesía decías lo que pensabas, que no tenías teoría para ello, el derecho es otra historia, ¿no? Y bueno, hay un texto aquí que me ha resultado muy revelador. Es un pequeño texto donde está reducido a su esencia la palabra, legislando, o sea, legislando, por separado. Empieza con una pregunta: ¿quién es el legislador? ¿Quién? Y responde Moisés. Entonces, bueno, ya sabemos, ¿no? La zarza ardiente, el señor que, según la leyenda o la tradición, fue hombre de los egipcios, después fue hombre de Dios también, después acaudilló a su pueblo, después
su inmortalidad, según algunos malvados del siglo XVIII, se arrojó a un precipicio para que no lo vieran morir como un mortal cualquiera, ¿no? Sino que pasara, o sea, no le encontraran el cuerpo, desapareciera su cuerpo y figurara como un final de humo, de desvanecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hay en esta reunión de tus dos vidas en ese poema? Porque imagino que en el libro de poemas pones la legis blando, ¿no? Bueno, todos mis libros de poemas, todos tienen elementos también de la experiencia jurídica, es inevitable. Es decir, mi visión de lo jurídico se tiene que reflejar en la poesía. Pero mi visión del derecho es, por un lado es crítica, por otro lado es, pues como el propio Moisés, es ambivalente. Es decir, yo tampoco me voy a parar a hacer una exégesis de mi propia poesía, que ya he dicho que no quiero, porque creo que es mejor abrirlo que cerrarlo. Moisés es un personaje ambivalente. Por un lado es el poder, por otro lado también es la conexión con la trascendencia, pero al mismo tiempo también tiene un elemento de representación popular, quiero decir que más o menos criticable o no criticable, no deja de ser un profeta que también lidera a un pueblo. Moisés tiene toda la ambigüedad de lo jurídico y insisto, no lo quiero cerrar. Me parece que la clave está en la ambigüedad. Es decir, Moisés tiene lo problemático, están los mandamientos, pero al mismo tiempo está la crítica al becerro de oro. Entonces me parece que... Y he dicho más de lo que debía decir. Sí, muchas gracias. Bueno, y si queréis, pues ahora ya dejamos de hablar y vamos a los poemas. En otro, pues para empezar, otro poema jurídico. Horas solares, en sombra se desuela mi paciencia, casas, tejados, cerros. Un cielo impávido ni acaricia la brizna. Del salón un aroma con sordina, del caos la ley y la rutina retienen torrentes y alaracas. Camilla sapientísima, iuris sustentaculum, murmura el reloj a la cadena, rigidez legulilla, y todos confabulan, me someto. En este poema lo que hay es el conflicto entre si trabajar, estudiar derecho o ponerme a leer o eso. Perfume de tu magia, fuiste Yocasta. Adiós, adiós, 1000 besos. Donde vayas te espera Ruiseñor en la ventana. Claustro de los jacobinos, paz de los dioses, un recóndito albergue entre el desierto infiel, donde adorar deidades sin poder. Más bajo la palmera, todo sosiego y sombraluz, descansa Tomasín, doctor angélico. Románico francés. Silencio de monasterio, el románico sufre, estoico y aterido. Almendros en flor. En el jardín de los sauces he encontrado a mi amor, una cita de Yeats. Aquí marzo tiene también almendros en flor en los cerros que bordean la ciudad. El aire es frío y viene de los campos, no está aún viciado. Luego, cuando pase por el tamiz de la ciudad, que se expande a nuestros pies, será un aire envenenado por 300.000 pares de pulmones rítmicos, acompasados. Ayer almendros en flor, cerros del camino viejo de Zaratán, un sol pálido tras la nube, parasol natural,
nao a la deriva. Tan grande eres, ni el aire te destruye. Almendros en flor, lecturas de pino en la tarde del domingo, querencias, Marisa, el cerro es pedestal, el cerro es pedestal. Acotación. Un pétalo de almendro en no importa qué idioma. Valladolid, una cita de Jorge Guillén. Los destructores siempre van delante. Valladolid, aluminio sobre piedra para amedrentar la piedra. Cobijo. Luna en la tarde, buscan los cerros refugio al sol almibarado. Los vencejos festejan con sus corros el anuncio del crepúsculo. Vuelta tras el ojo de la luna, mientras resta un soplo de luz, como la mano que con los últimos rayos busca enhebrar el hilo en la aguja. Paseo. Sol de gripe en el mar naciente, cerros inmóviles a lo lejos, que se ven también desde mi ventana. Pasear suavemente tu mano por el parque, como deslizado por la corriente. Noticias de Lilliput. Y solo Lilliput convirtió a Gulliver en un gigante. Adiós. Una cita de Andrei Tarkovsky. Andrei Tarkovsky es un poeta ruso que se quedó al margen de todo porque no se sumó a la revolución, y su hijo Andrei Tarkovsky es uno de los cineastas, o era uno de los cineastas más asombrosos del cine soviético, pero que sobre todo hablaba de la experiencia de lo trascendente. En medio de la URSS, un cineasta habla de la experiencia de lo trascendente. A mí, Tarkovsky, que tuvo un par de veces premios en la Semana de Cine de Valladolid y luego se tuvo que exiliar, por muy distintas razones, siempre me interesó mucho y he visto varias veces sus películas, y parte del cine de Tarkovsky es deudor de la poesía de su padre. Y dice el poema, los dos versos, la cita de Arseny Tarkovsky: cuando el destino con una navaja en la mano seguía nuestras huellas como un demente. Un beso, adiós. La luna sobre la despedida alborota tu cabello y hace temblar tu boca diminuta. Un beso, adiós. La misma calle gélida, quizá las mismas sombras. Te fuiste en la noche por donde nace el sol, mañana tras mañana. Círculo de tiza. Palabra, círculo de tiza. He olvidado el Cáucaso en la otra orilla. Debo atravesar el océano. A 350 kilómetros por hora, son de son, palabra, Atlántida, un souvenir siquiera para una turista acostumbrada a las Bimini, un souvenir para un museo empolvado año tras año por curiosos. ¿Quién tirará con más furor, peligrando que todo se desgarre? ¿Habrá un juez que comprenda la magnitud del acto de amor? La poesía de este libro, ahora sí voy a decir algo de crítica. La poesía de este libro tenía dos elementos que yo creo que al leerlos son evidentes, aunque uno le ha puesto voz esta semana pasada. El libro tiene algo de minimalista. Yo no le había aplicado ese... pero sí tiene algo de minimalista, es verdad. Y además tiene también algo de intricado, de surrealista, de deliberadamente opaco, a lo que luego he intentado huir. Este libro es muy singular, ni se parece a la poesía que hice antes, al libro anterior,
que no está publicado, Objeto para destruir, ni se parece a la de Hierro, que es el que está editado, que son los poemas desde 2002 hasta 2013, ni se parece al intermedio entre los dos, que es Viajero inmóvil, que es precisamente entre 1992 y 2000. Viajero inmóvil es el voluntario deseo de separarme de este tipo de poesía. Donde yo me encontraba al mismo tiempo incómodo, porque quizá la abstracción y el surrealismo es, a mi juicio hoy, excesivo. Pero era lo que escribía. Pero no está en este libro eso. Decadencia. Decadencia. El vacío espera impaciente el rostro de Nirvana. Ay, si no llegare pronto, anidaría de noche fragor de prisionero en la galera, como un baco terrible con odio iluminado. Y el llanto se deshace en olores otoñales y se esparcen las hojas una a una, atendiendo a un elenco precisado. Ya nada se improvisa. Decadencia, al límite ya de todo lo vivido. Lo banal a bocanadas provoca un desierto baldío. Ánimo mortecino, cactus metálicos, quién sabe si metafísicos. No van más. Roma no vio tanto en su espacio. No habrá más. Millones y millones a retorno de años. Luna Negra, una cita de Eduardo Fraile, también del grupo de Valladolid. Yéndeme luna, góndola, la sed. Luna negra, la noche guarda la oscura maldición en las alturas. Debajo, la casa alegra luz infantil, la blancura. Nunca sean pardos los gatos en tus noches. Humo, una cita de Pasolini, caminante sin rumbo en esta flaca tierra. El humo se desliza desvanecido en el aire, la montaña permanece instante tras instante. ¿Cuántos instantes de desvanecerá en la montaña? Solo vi que lo hiciera la niebla, humo, nada más. Cometa, para Mario Pérez Antolín y Luis Santana. Éxodo inevitable, un cometa fulgurante. De su cola en verso, 1.000.000 de asteroides sobre nuestros poemas. Al azar va la rosa de los vientos, cabriolas Osiris, suspendido al collage, embadurnándose el rostro. No están todos los poemas los que son, tras el albatros azul. Calor de media tarde. Calor de media tarde, ladrillos y reflejos. Endurecerse las horas y los cuerpos. Verano lujurioso se atisba un frenesí, sabores plateados. El céfiro se esconde, cucutastas. El juego y el envite casi un infantil birloque. Se enmudecen los ojos y humedécense. Un silencio de ojos en la media tarde, al calor y al calor. Todo está a la deriva de un sol impertinente. Solo un vencejo en el caer de la tarde cruzará el cielo soñando su destino. Albor, este está dedicado a Antonio Piedra. Albor de la levita, somnolencia, voz animal que escarcha en el aura de la luna, más refleja la cal, señal hiriente, errático vagar, silencio sepulcral bajo mi labio, ladran los perros bajo la gélida luna, tormento, cal viva, beso de lluvia, cuánta pasión muestra. Este es un poema para mi madre. Olor de adelfas de tu vientre. Olor de adelfas de tu vientre, de madre, ría la casa.
Cada retoño un abrir de corolas y pistilos, y al cerrar de la flor, aroma de hierbabuena alrededor. Vencejos. Tras de mi ventana olió la tormenta la bandada de vencejos. Apenas uno o dos surcan el cielo bajo las nubes oscuras en el aire límpido que anuncia la tempestad. En un momento no queda rastro del tropel volador. Únicamente 3 pesadas palomas se despliegan en el gris plomizo de la tarde con su vuelo pausado. Suena un trueno, caen las primeras gotas y estalla el aguacero. Un verso de vaso extendería las alas de las gotas. Ya nada se suspende en el aire más que las nubes descargando su furia sobre nuestras cabezas. Cuando pase la tormenta, volverán los vencejos. Tiene algo de haiku, aunque sea muy largo. Sí. Quisiera que nos leyeras memoria y contaras algo. Memoria, 1987. No anhelaron otra cosa que victoria, cuchillos, tempestades, caballos en la noche. El cerco de la historia es un gran arenal sobre el que levantamos nuestros pies. Morir, sí, morir. Murió el prisionero de Spandau, los interminables años soportando la derrota, su propia derrota. Esperan un gesto humanitario, demasiada propaganda para el último símbolo de los bárbaros. Vestido de herencia encontró el suicidio, pudo más el grito de los canes, eso, el grito de los canes. No viven algunos muertos más que sus tumbas de rejas, mausoleo de Spandau, fin de los fines. Un cable sostiene el peso de la miseria y la derrota. Pero creo que se explica así. Sí. No, Yayam. me preocupaba es que no he encontrado nada en la diversa literatura que hay sobre Hess, ¿no? sobre el suicidio de Hess. Hess, el aquel que cruzó el Canal de la Mancha en un avión y se metió a Inglaterra y se ofreció para hacer un pacto en la Segunda Guerra con los ingleses y bueno, los ingleses lo metieron preso y ahí estuvo hasta el año 86, ¿no? Que murió. Entonces, 87. Entonces, recoge, para mi gusto, la personalidad del individuo y hay una representación visual, ¿no? El poema que Rejas ha jugado con la palabra rejas y ha hecho los barrotes, ¿no? Me ha parecido un gran hallazgo, ¿no? Y luego el final, un cable sostiene el peso de la miseria y la derrota. Me parece un final estupendo, ¿no? Porque en efecto el cable es la noticia, ¿no? Que pasó como una noticia, pero el poema lo recoge como un símbolo, ¿no? Y en ese sentido me gustaba destacar. Gracias. Bueno, y de la última parte del libro, que me queda por leer, bueno, una especie de declaración de principios. Yo en esta época leía mucho a Omar Khayyam, que es un poeta persa muy epicureísta del siglo, a caballo entre el siglo XI y el siglo XII, y dice: amigo, disfruta de tu dicha mientras la dicha se acoja a tus suspiros. Busca un lecho blando y una blanca doncella que hacer feliz para agradar tu sueño. Y liba tu copa de arcilla hasta que tu cabeza ría alocada antes que tu locura se transforme en la arcilla de la copa. El mundo se inunda de tu nombre. El mundo se inunda de tu nombre. Hay una alegría nueva de poetas por todos los rincones.
Las palabras resuenan y se apagan como en un tañer de melancólicos mirlos entre las mies del estío. Y de este libro quiero leer alguno de la Edad de Hierro, aunque ya sé que la Edad de Hierro... Pero el lugar, yo cuando escribí, incluso sin palabras no había cruzado el océano, y el lugar me exige que lea al menos un par de poemas argentinos. El último poema, bueno, voy a leer los dos últimos poemas del libro, Desalojo y El hombre en su silencio. El poema de Desalojo es un poema, es un poema que tiene que ver con un tío abuelo mío, con mis tíos abuelos, que tenía, bueno, mi tío abuelo era tratante de fincas y procurador de los tribunales en el centro de Valladolid, y cuando se van al asilo tienen que vender la casa. Para mí era como un mito en la calle López Gómez de Valladolid, y aquel Sacta Sactorum, de repente lo vi completamente desnudo. Y entonces pensé en mi tío, que era un tipo con mucha retranca. Sustracción al desalojo. La paz de las parcas desentierra lo que ocultaban murallas de un tiempo acumulado. Detención de la fecha. Primero fue vegetar en los salones, un repaso de hojas caducas por no perder la luz de las mañanas que inexorablemente seguirán pasando. Pero la pereza vence todos los hábitos. El despacho burgués, Santa Santorum de los negocios, estalló en 1000 pedazos. Cruel paradoja. El inmueble templo de las transacciones inmobiliarias ha sido vendida. Y el último poema, que está directamente relacionado también con el título, casi sin quererlo, El hombre su silencio, dice: el hombre su silencio, emborrona la palabra, mira el universo de gestos y observa. La falsedad se oculta en todos los rincones del parlante. Como digo, bueno, voy a leer dos poemas. Bueno, uno que es el que le dedico al amigo Rafa Flores, que nunca lo hemos leído juntos. Cuando estuve en Córdoba, en Argentina, por primera vez, Rafa es cordobés, y a ver si lo encuentro. Me sucedieron varias cosas, entre otras, pues me pasó que paseando por el centro de la ciudad, pues me encontré una lápida que me impactó. Y el poema, pues es como una especie de memoria del viaje. Córdoba, lejana y sola, para Rafael Flores, una cita suya de Otumba, de su novela Otumba, y el recuerdo dolía, daba miedo recordar. 1. De Rosario a Córdoba, el ómnibus transita la planicie, como una oruga procesiona bajo el pino su rutina. La velocidad es nada ante la inmensa ruta plagada de campos y ganado. 11 horas usé días atrás, también en ómnibus, de Rosario a Santa Rosa, en La Pampa. Pergamino, Junín, Lincoln, General Pico, nombres que hoy me indican el camino, hasta entonces no decían nada. De Rosario a Córdoba, Cañada de Gómez, Marcos, Juárez, Villa María,
Imaginariamente, ese mismo itinerario debí seguir de niño, leyendo Corazón de Edmundo Dámicis y luego acompañando a Marco en la televisión. Tantas historias legadas que pueblan nuestras cabezas, todo lo humano que no nos es ajeno. 2. Córdoba la adopta. Doy al taxista el destino. Largo trayecto y extraño silencio del conductor. La valija pesa al bajarla del baúl del auto. El taxi se aleja indiferente a mi destino. Reviso el número del portal en mi nota de papel. Releo 35. El dígito en la fachada no coincide. 139. 10 cuadras difieren del lugar. Debo desandar lo andado. Córdoba la pícara. Un lazarillo taxista hizo una larga carrera lejos de mi destino. Pesan los bultos, camino en el sentido hacia la estación de ómnibus. 3. Aquí, fue aquí. Cabildo de Córdoba, pasaje de Santa Catalina. Fue aquí, tras esos muros blancos y nobles frente a la catedral. La placa no desmiente, en este lugar, Cabildo Histórico de Córdoba. La tortura no huele, la muerte y el crimen no dejan más huella que el vacío y la memoria. Aquí, aquí, funcionó un centro clandestino de detención, tortura y muerte. Aquí fue aquí donde te encerraron y te laceraron, mi amigo. Mantengamos viva la memoria. O tumba, aquí fue, los tiempos oscuros que nunca retorné. Y un último poema que escribí para otro amigo que es profesor en Argentina y que un día le llevé, traje en el año 2003 a Valladolid para que diera unas conferencias y me pidió que le llevara a Villalar. Y le llevé a Villalar. Me lo pidió él. Un relámpago para Miguel Ángel Ciuro. Una cita de Walter Benjamin. Apoderarse de un recuerdo que relampaguea en el instante de un peligro. Entonces se titula Un relámpago. Vino de lejos, del sur. Vino sabiendo más que muchos de los de aquí del sentido de nuestras cosas, del significado del tiempo que se fue y que quedó detenido. Hablaba del rey Felipe, del rey Carlos y de los muertos que dejaron detrás. Sabía el sentido de los muertos, lo sabía. Le llevé al viejo escenario de la batalla, un pequeño trayecto fuera de la ciudad. Maquinaria agrícola, campos cultivados, casas restauradas, iglesias a medio abandonar, un monolito en piedra sin gran clamor, ni alaraca. ¿Dónde fue? Ahí, en ese terreno. Detené el auto. Una campa, una era, ruido de espadas, picas, lanzas, cañones, caballería, lluvia, sangre, un rodar de cuerpos y cabezas. Todo vio aquel hombre donde yo solo vi el cielo nublado y la tierra oscura. Un relámpago. Todo un silencio de siglos en la planicie devuelve el eco de la tragedia. Un relámpago. Si alguien quiere aportar alguna cosa, aprovechando que también contamos con otros escritores en la sala. Un comentario a estos últimos poemas. Si no, también recordar que está el libro arriba, por si alguien quiere comprarlo, lo va a firmar el autor y que ahora bajamos más vino.